momentos más lamentables en la historia de la humanidad ha sido la esclavización y la trata transatlántica de esclavos del pueblo africano. Esta última considerada la mayor migración forzada de la historia. Por fortuna, el 21 de mayo de 1851, el Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada decretaron la Ley 21 de 1851, que en su artículo primero reza, abro comillas, desde el día 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos. Esta ley, cierro comillas, esta ley representa una de las decisiones más importantes y de mayor impacto social en la historia de la nación durante el siglo XIX. De otro lado, como homenaje a los 150 años de abolición de la esclavitud en Colombia y en concordancia con el día de su expedición de la Ley 21 de 1851, el Congreso de Colombia decretó, mediante la Ley 725 de 2001, el Día Nacional de la Afrocolombianidad, el cual se celebra el 21 de mayo de cada año desde el año 2002. Asimismo, en conmemoración de los 170 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, el Ministerio de Cultura de la República de Colombia declaró el 2021 como el Año de la Libertad. Hoy, 28 de mayo de 2021, en este espacio, queremos reconocer la historia de lucha, resiliencia, dignidad, valor y liderazgo de todas las generaciones de la población afrocolombiana. Sus riquezas, saberes y tradiciones ancestrales y culturales constituyen parte invaluable de nuestro patrimonio cultural colombiano. Sean todos ustedes bienvenidos a este conversatorio que hemos denominado Reflexiones sobre la crisis en Colombia y la reacción del Pacífico en el mes de la afrocolombianidad. Organizado por la Dirección de la Sede de Presencia Nacional Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia, desde su área de bienestar, específicamente del área cultural del Sistema de Bienestar Universitario, y su centro de pensamiento en asuntos estratégicos del Pacífico colombiano. Entender que somos un país multicultural, diverso, con inmensidad de matices, es el primer paso para continuar construyendo país. Y en ese camino, desde todos los ámbitos y todos los actores, debemos tejer acciones conjuntas que nos permitan cerrar las brechas sociales, promover el diálogo y la articulación colectiva y valorar los aportes de todas las comunidades de nuestro país. En ese sentido, y en el marco de la actual crisis social, política y económica que atraviesa nuestro país, la Universidad Nacional de Colombia creó la plataforma Convergencia por Colombia, Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos, y la puso a disposición de toda la ciudadanía para que se compartan propuestas de solución en torno a 8 temas que se consideraron cruciales en esta coyuntura, a saber, Pacto Fiscal por el Desarrollo Económico y Social Incluyente. Segundo, derecho fundamental a la salud y sistema de salud. Tercero, fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 1991. Cuarto, implementación plena de los acuerdos de paz como condición de convivencia democrática. Quinto, Estado social de derecho, protesta social y fuerza pública. Sexto, derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento. Séptimo, juventud y ciudadanía ampliada. Y octavo, cambio cultural. Por si fuera poco, la crisis se agudiza día a día y pone en mayor riesgo a las poblaciones más apartadas y en situación de mayor vulnerabilidad. Por lo que para construir en torno a esas 8 líneas de acción, resulta importante escucharnos y escuchar a nuestros invitados especiales, quienes como pobladores, sabedores, pensadores, luchadores y líderes representan el sentir de las poblaciones afrocolombianas y de sus territorios. Son ellos, Harold Antonio Tenorio Quiñoz, director de la agrupación musical tumaqueña Plu Con Pla,
director de la Escuela de Música de Tumaco Nuevo Horizonte y además un colaborador, yo diría más que colaborador, una persona muy importante en la sede de Presencia Nacional Tumaco. Es la persona que coordina el área cultural del Sistema de Bienestar Universitario. Además, es Tello Bueno. Tenemos en segundo lugar a Freddy Palacio Ramírez, artista, líder y defensor de derechos humanos. Y Rafael Palacio Callejas, director de la organización Sancofa. A ustedes quiero expresarles nuestra complacencia y gratitud por haber aceptado ser parte de este encuentro. Gracias a ello, en un diálogo co-constructivo que moderará el maestro Harold Tenorio, abordaremos los diferentes temas que hoy aquejan a la sociedad colombiana, vistos desde el Pacífico colombiano, y buscaremos líneas de acción para proponer al gobierno colombiano y avanzar hacia soluciones que permitan el desarrollo de nuestro país y el buen vivir de su población. Finalmente, quiero enviar un saludo muy especial y mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que hoy participan de este evento, reflexiones sobre la crisis en Colombia y la reacción del Pacífico en el mes de la afrocolombianidad, a través de diferentes medios. Esperamos que desde el diálogo y el consenso continuemos trabajando articuladamente por un mejor país, una Colombia donde los derechos humanos de todas las personas sean respetados. A todos, bienvenidos. A continuación, voy a dar la palabra al maestro Harold Tenorio, del área cultural del Sistema de Bienestar Universitario de la sede de Presencia Nacional Tumaco, pero además un gran líder en el Pacífico colombiano. ¿Quién moderará el conversatorio? Maestro Tenorio, tiene usted la palabra. Hola, muy buenas tardes. Gracias, profe Amanda. Gracias a la sede de Tumaco de la Universidad Nacional. Gracias a la profe Amanda por brindar este espacio. Gracias a todos los compañeros de Bienestar Universitario que han permitido realizar este evento. También agradecer al maestro Rafael Palacios por participar, por aceptar la invitación para conmemorar este día junto a este espacio estudiantil, a este espacio universitario. Lo mismo al compañero Freddy Riascos por sacar el espacio para llegar a la comunidad tumaqueña y principalmente a los estudiantes y a la sede de la Universidad de la Presencia Tumaco. De verdad es un placer estar aquí y poder reflexionar sobre estos temas cada año, conocedor pues también de las labores que ustedes realizan. Esto no es algo que nos ocupe solo en el mes de mayo, sino que desde el quehacer del maestro Rafael y desde el quehacer del compañero Freddy, todos los días se está trabajando por la reivindicación de los derechos de los pobladores afro de este país. Bienvenido, muchas gracias nuevamente y demos inicio pues a este conversatorio, a esta reflexión que cada año nos invita a sentarnos y a pensar esta Colombia afrocolombiana, qué rumbo, qué destino está tomando. Y para empezar, quisiera precisamente invitarlos a contarnos pues si el conmemorar el Día de la Afrocolombianidad o el Día de la Diversidad ha generado el impacto o la transformación que se espera en nuestras comunidades. Si el hecho de que cada año Colombia invite a una conmemoración como esta ha contribuido a la transformación social de las poblaciones afro. No sé quién quiera tomar la palabra, si el maestro Rafa o el compañero Freddy. Y porfa, si también nos presentan un poco de su trabajo y de lo que hacen. Bueno, entonces yo creo que nos toca a los más ancianos. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Me parece que es muy oportuno que podamos tener en este mes de la afrocolombianidad un espacio de encuentro, de reflexión y sobre todo de construcción hacia la manera en que nosotros necesitamos estar en esta sociedad. Bueno, yo soy Rafael Palacio, director y fundador de la corporación Sancofa, bailarín y coreógrafo. Y hace 24 años nosotros estamos en la ciudad de Medellín
trabajando con los territorios. Y digo con los territorios porque la gente que trabaja en Sankofa son afrodescendientes que vienen de otras regiones en su mayoría y que aquí en Medellín deciden que van a enfrentar esta ciudad, que van a enfrentar estas estructuras sociales desde los saberes comunitarios, artísticos, espirituales y políticos que han sabido preservar desde el lugar en que nacieron. Y es a través de eso entonces que nosotros hacemos prácticas artísticas que tienen que ver con todo el imaginario, con toda la filosofía, con todos los conocimientos y saberes de las comunidades negras en Colombia que residen aquí en Medellín. Bueno, yo creo que, maestro Harold, para hablar sobre si conmemorar el Día de la Afrocolombianidad ha hecho que este país cambie, que la historia de este país se transforme a favor de nuestros pueblos, yo diría que no. Yo diría que es una intención fallida, porque en este país yo creo que todavía se sigue desvirtuando y de manera muy profunda las manifestaciones artísticas que nosotros hacemos, es decir, se vacian de sentido, se le vacía el sentido comunitario, político, espiritual y muchas veces entonces se dibuja de una manera erótica y exótica. Entonces, conmemorar el Día de la Afrocolombianidad yo creo que no es es un lugar en donde se pueda vaciar de sentido, por ejemplo, la danza, esa danza política que nuestros cuerpos llevan y con las cuales nosotros hacemos un posicionamiento en esta sociedad, en donde hacemos también una propuesta para sanar las fisuras sociales que hay, pero también para reclamar justicia cognitiva y social. Yo creo que es un trabajo que todavía falta por hacer. Cuando hablamos de conmemorar el Día de la Afrocolombianidad, tiene que estar atado a esto las instituciones educativas y muchas otras instituciones que le permitan al colombiano y a la colombiana en general entender por qué se conmemora o se celebra el Día de la Afrocolombianidad. Muchas gracias, maestro. Sigamos con el compañero. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Freddy Riascos, soy artista, soy músico, compositor, afrodescendiente, por supuesto. Pertenezco al 100% a este pacífico nariñense colombiano. Ya tengo una trayectoria de casi 15 años en el liderazgo social y defensa de los derechos humanos de nuestro territorio en particular. Nuestras comunidades rurales, que son las que más sufren el embate de la violencia y el abandono estatal. Y entre otras cosas, esas medidas sistemáticas de despojo, no solo de nuestras tierras, sino también de nuestra identidad. Allí quisiera decir en ese sentido que excelente que se haga la aclaración de que la afrocolombianidad no se celebra, el día no se celebra, se conmemora y esto, contrario a haber transformado las realidades de nuestro territorio y contribuir al empoderamiento de nuestros pobladores y compañeros afro, lo que nos recuerda es que ahí está la tarea. Una tarea que tiene muchos matices, pero que también tiene muchos muros por saltar. Dentro de esos muros, una inmensa barrera es la política pública estatal, en donde se nos trata de alguna manera romántica, con cierto despectismo y con cierto racismo, disfrazado de institucionalidad. Un ejemplo de eso es que en pleno día de conmemoración, el gobierno asuma que nombrar a una funcionaria afrodescendiente en una de sus carteras ministeriales sea un hecho trascendental como para que nos sintamos representados y felices pues a maquillar nuestras realidades. Yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero Rafael. La conmemoración de la afrocolombianidad a nosotros no nos ha generado ningún progreso en materia de empoderamiento, de rescate cultural. De hecho, es triste reconocer que en nuestras regiones haya mucha occidentalización y que muchos de nuestros valores técnicos culturales estén flaqueando en este momento, y eso es lo que nos invita a seguir en la lucha por el reconocimiento, por el empoderamiento, por el rescate de nuestros valores y de nuestra cosmovisión. Ahí está la tarea y eso es lo que hacemos permanentemente. Tratar de que en nuestro territorio
nosotros, los afrodescendientes, podamos entendernos, reconocernos y luchar por lo propio. Muchas gracias. Muy importante estas aclaraciones, sobre todo de la conmemoración, y de que falta mucho por hacer para realmente esa intención llegue, pues, se vuelva una realidad y logre transformar lo que pasa con nuestras poblaciones en el país. Siguiendo por esa línea y siendo conocedor del trabajo artístico que realiza tanto el maestro Rafael como el compañero Freddy, quisiera pensar desde allí, desde ese lugar. Este día y casi todo, pues, todo el tiempo en Colombia se tienen en cuenta solo las manifestaciones artísticas y en este mes salen a flote algunas expresiones artísticas de nuestras comunidades y se cree que solo desde esas expresiones artísticas y, aclarando, desde la folclorización de esas expresiones artísticas es que se espera conmemorar lo que se está haciendo. Yo sé, por ejemplo, el trabajo de Sankofa, que está denunciando todo lo que pasa y lo que ha pasado históricamente en nuestras comunidades. También sé de algunas letras del maestro, del compañero Freddy, sobre lo que pasa en los territorios. Pero cuando se celebran el Día de la Afrocolombianidad, el Día de la Diversidad, desde la folclorización, por decirlo de alguna manera, creo que este trabajo se disminuye. El trabajo que se hace desde el arte propio, desde las creaciones propias, empieza a perder fuerza y empieza, pues, a debilitar la intención o la búsqueda que se tiene detrás de estas creaciones. No sé qué opinen los compañeros que nos pueden aportar desde allí. Bueno, no voy a tomar la palabra ahí en este espacio. Yo creo que eso es producto de las políticas de un gobierno que en su proyecto de nación aún maneja unas líneas colonialistas, en donde asume que los aspectos culturales y étnicos de determinada etnia están relacionados intrínseca y estrictamente a las manifestaciones artísticas. Y eso, pues nosotros supongo que desde este escenario tenemos claridad de que no es así. Nosotros no somos danza, no somos canto, nosotros somos un conjunto de ciertos elementos que nos dan identidad cultural. Y por eso tenemos que abordar aspectos como lo económico, el social, el político. Nuestra propia cosmovisión nos plantea un modelo totalmente distinto de política, de economía, de concepto de sociedad, de familia y etcétera. Y es distinto a lo que plantea el gobierno en su modelo nacional, por así decirlo. Como son políticas que invaden desde una occidentalización hacia nuestra cosmovisión, pues rompen nuestros valores ancestrales y la salida más práctica que tienen la institucionalidad que ha fracasado en su modelo, en su proyecto de nación, pues es decir que se conmemora un día afrocolombiano y salen a flor por todos los medios posibles, danzas, cantos, cual si nosotros representáramos únicamente eso. Y es curioso que precisamente esta es la segunda jornada en la que estoy en el proceso de negociación con el gobierno nacional, los ministerios, y en defensa del territorio del Pacífico colombiano nariñense. Y es curioso que precisamente el día de la conmemoración estábamos aquí en el espacio y mire que el concepto que tiene la figura de la institucionalidad es celebración de la afrocolombianidad, marcando esa connotación política errada de lo que somos nosotros en nuestra cosmovisión. Pues no podemos esperar más que la folclorización o que nos tomen de manera coloquial un evento que debería marcar o iniciar un proceso de transformación en donde pudiésemos lograr el empoderamiento de nuestros compañeros afros en nuestra identidad étnico-cultural. Gracias, Freddy. Sí, bueno, yo creo que es muy importante
o estoy muy seguro de que nosotros no podemos, nosotros los artistas, quiero decir, no podemos desaparecer en la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad. Lo que tenemos que hacer es aparecer con mucha más fuerza, pero con un arte que es político, un arte que es capaz de exigir transformación social, un arte que es capaz de compartir las epistemologías afro que nosotros construimos a través, en el caso de la danza del cuerpo, que se atreve a bailar, del cuerpo injustamente racializado, que baila para destruir, para irrumpir en una sociedad que tiene unos estereotipos arraigados sobre nosotros y que a través de esos estereotipos entonces crea estructuras de racismo muy, muy fuertes que nos oprimen. Entonces yo creo que es en todos los campos y hacia todas las direcciones que nosotros los afrodescendientes, desde el lugar que nosotros nos construimos como seres humanos en esta sociedad, seamos artistas o no, tenemos que vincularnos a este día desde una voz política, desde un cuerpo que baila pero que no se deja folclorizar, un cuerpo que es capaz de subir al escenario a decir yo lo que vengo y lo que tengo que decirles es sobre la condición humana que a nosotros se nos infringe, es sobre los procesos de opresión que ustedes quieren tener y mantener y perpetuar sobre nosotros. Entonces yo creo que toma todo el sentido cuando nosotros nos vemos y nos asumimos en el mundo como artistas, porque el arte de origen afrodescendiente es un arte que es capaz de romper esas barreras, de construir otras formas de vernos en el mundo y sobre todo de aportar a acabar con esa desigualdad social que nos acorrala en los territorios. Y cuando hablo en los territorios, vuelvo y digo, es en los territorios colombianos en general, porque cuando una persona afrodescendiente sale de su lugar de vivienda, sale de su lugar en donde nació a otro lugar en el país, sigue cargando con el estigma del territorio, sigue cargando con esas opresiones que se le infringen a su territorio de donde nació. Muchas gracias por dar línea a estos temas tan importantes. Precisamente, maestro Rafael, existen distintas poblaciones afro en lugares como Cali, Medellín, Bogotá, personas que por distintas razones han tenido que movilizarse o desplazarse a ocupar estos lugares en el país. Estoy viviendo Siloé, el distrito de Agua Blanca, donde todos sabemos que existe gran parte de población afrodescendiente, personas que vienen de Tumaco, de Buenaventura, de Guapi, y están viviendo allí en Cali, y es en estos sectores donde se ha recrudecido de alguna manera las manifestaciones o las denuncias sociales. Vemos cómo están llegando a unos niveles de violencia bastante altos, y es en eso en lo que se concentra la sociedad, un sector de la sociedad. Empieza solo a concentrarse en esas formas de resistencia que tiene la comunidad. No sé si para ustedes se invisibiliza el trabajo que se viene haciendo desde sectores como el arte, y no solo en este momento, sino desde siempre, se vienen denunciando toda la situación de nuestras comunidades. También los líderes sociales han venido con distintas estrategias trabajando desde los territorios para la transformación de nuestra sociedad. Pero esa realidad llega a este punto y solo hasta ahora la gente empieza a escuchar o a visibilizar, pero ya es de la reacción. Solo esta parte de la reacción, esta parte de nuestra búsqueda de soluciones a las situaciones del país. Entonces, no sé si esa forma de verlo solo desde la violencia invisibiliza el trabajo que se está haciendo desde mucho antes en las comunidades. Pues a mí me gustaría aportar en este sentido, y es que yo no creo que las manifestaciones culturales, artísticas y de denuncia que nosotros hacemos sean violentas. Por supuesto, en un sistema y en una estructura como la que vivimos tan racista, en una estructura gubernamental tan racista,
Por supuesto que cuando nosotros levantamos la voz para decir esto no está funcionando, entonces es más fácil calificarnos de violentos, de salvajes, de personas que no estamos proponiendo al cambio y quedarse incómodamente, entonces acusando con el dedo en lugar de leer, escuchar y entender cuál es la protesta que nosotros estamos dando desde el arte o desde otros lugares que nosotros tenemos para hacerlo en la sociedad en general. Entonces yo creo que que es una tarea muy ardua, porque además es como si nos estuvieran diciendo que nosotros tenemos la obligación de educar al pueblo colombiano. Es como si la educación se lavara las manos y dijera, no, ustedes están hablando de la afrocolombianidad, entonces ustedes encárguense de educar al resto de Colombia. Y esa no es nuestra labor. Es muy difícil que nosotros podamos algún día ejercer ese lugar que nos quieren consignar. Yo creo que esto es un proceso mucho más amplio de un Estado que ha sido sordo, ciego, indolente a la condición de los pueblos que ellos llaman minorías. Y es en ese sentido que yo creo que cuando nosotros hacemos un acto de protesta, cuando nosotros delatamos una situación que nos está oprimiendo, pues es un Estado, es el Estado entero el que tiene que ponerse en la tarea de acabar con esas opresiones y de dejar de acusar y de dejar además de mal educar al resto de los colombianos para que crean que lo que estamos haciendo no es correcto. Yo estoy de acuerdo y comparto el planteamiento del compañero. Y quiero agregar algo allí importante. Y es que nosotros no somos violentos. Nosotros por naturaleza somos pacíficos. Nosotros, de hecho, de manera muy conveniente, cuando al Estado le parece pertinente, el Estado mismo nos resalta los grandes valores culturales que tenemos, pero enmarca esos valores culturales solo en los aspectos artísticos. Y es allí donde nosotros entramos en un proceso de rechazo. Es que nosotros no somos solo danza, solo canto. Cuando la gente viene a nuestro territorio, la gente del interior, que es como llamamos a los foráneos, llega a nuestro territorio, la sorpresa en general es que somos comunidades muy pacíficas, que nos hemos visto obligados al desplazamiento forzoso y sistemático porque la soberanía se ejerce solo en términos militares. Nosotros nos vemos obligados a ir a los grandes centros urbanos como Cali, que es el caso del suroccidente colombiano y que recoge el Pacífico colombiano, y en gran medida también Medellín y Bogotá. Pero en esos espacios urbanos poblados, aún bajo las vicisitudes de ser nosotros, entre comillas, para estas clases citadinas, los invasores, somos pacíficos. Hemos sido, de hecho, extremadamente tolerantes en el sentido de que la mayoría de los centros urbanos en donde nosotros coexistimos en las ciudades son sectores muy deprimidos económicamente. De allí a que el concepto de seguridad que tienen estas personas que no han podido desligarse de esos preceptos racistas, de allí a que depresión económica sea sinónimo de violencia y empiecen un proceso de estigmatización en contra de nuestras comunidades. Hoy, en la coyuntura actual, nosotros desde acá, de las comunidades afro, le estamos diciendo al centro del país, para citar un ejemplo práctico y concreto, no querían y votaron por el no al proceso de paz. Votar por el no al proceso de paz era votar por el sí a la guerra. Hoy, apenas un mes de manifestaciones y de bloqueos urbanos, y ya la gente siente que es imposible vivir en las ciudades. ¿Cómo nos sentimos nosotros entonces cuando tenemos 30, 40, 50 años aportándole a las cifras estadísticas de muertos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, en un conflicto que no nos pertenecía? Porque la realidad del caso es que las comunidades afrodescendientes somos pacíficas. Entonces, en ese sentido, yo creo que aún no hemos logrado como sociedad colombiana en el conjunto romper esas barreras ideológicas racistas, y lo que hacemos es descargar la irresponsabilidad de un Estado que no ha sido capaz de consolidar el proyecto de nación en comunidades, como llamaban por ahí, minorías,
étnicas, unos conceptos que no obedecen a la realidad. Sigue habiendo un colonialismo mental donde nosotros seguimos siendo la clase menos favorecida para el Estado. Claro que en elecciones sí, ¿no? Y en lo cultural también, en lo deportivo también. Pero esas cosas y grandes características que tenemos como pueblo no son vistas como cultura, sino que son vistas como manifestaciones artísticas, y ahí entramos al punto anterior, de volver coloquial y de alguna manera folclorizar nuestra etnia, nuestra cosmovisión, y reducirnos a simple guetos en las grandes urbes, en donde no se puede habitar porque somos violentos, o no se puede transitar porque el negro que ahí te roba, y etcétera, etcétera. Hay un proceso de discriminación, pero eso solo indica que hay un proyecto de nación fallida, donde todavía hay grandes manifestaciones racistas desde la institucionalidad. Que fue interesante, pero es la realidad y hay que decirlo, y es precisamente eso es lo importante de generar este tipo de espacio desde la universidad con los estudiantes, que se escuche desde nosotros mismos lo que se está, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros asumimos esa realidad. Algunas veces los estudiantes no tienen acceso a este tipo de información, no pueden compartir desde los mismos afrocolombianos el sentir, y que la universidad, la sede de Tumaco, nos permita reflexionar juntos sobre lo que nos pasa es muy, muy importante para nosotros. Por lo que dice Freddy y lo que dice Rafa, podemos continuar pensando si es que sabemos que el detonante de las manifestaciones, de la crisis que está viviendo en este momento el país, ha sido la reforma. Pero podríamos decir que en todos los sectores se está luchando por lo mismo. Podríamos decir que las comunidades indígenas, las comunidades afrourbanas, las comunidades campesinas, las poblaciones afro en estos pueblos como del Pacífico, o la población mestiza en las ciudades, la gente de los llanos, estamos luchando por lo mismo en este momento. Yo diría que hay unos puntos transversales en los que como sociedad civil nos recogemos, nos identificamos, pero yo diría también que la reforma fue una especie de florero de Llorentes, ¿ya? Pero aún así, cada comunidad y cada región está abordando estos procesos de resistencia y de posterior negociación desde sus enfoques. Particularmente nosotros, y vale la pena traerlo aquí, que estamos en este momento reunidos con el gobierno, hemos tenido que pedir que en el marco de la mesa de negociación que tenemos se conserve el criterio de enfoque étnico diferencial, porque los indígenas, perdón, los indígenas tienen una mesa, los campesinos y colonos, como denominamos nosotros acá en el territorio, están pidiendo otra mesa, y nosotros los afros estamos en nuestra propia mesa. Eso solo muestra la gran fragmentación que tiene este proyecto de nación. Una sociedad fragmentada que no quiere reconocer que aún se ve con diferencias. Cuando en un tejido social deberíamos vernos como aportantes en el proceso XY que lleve a una evolución y a una civilidad en donde nos veamos recogidos todos. Esa pelea que se está llevando en las calles ahorita sí tiene sentimientos transversales. La reforma es una, pero más allá de la coyuntura, yo creo que la sociedad colombiana en su conjunto ya está cansada de un modelo en el que precisamente contrario a conseguir convergencias ciudadanas, lo que se hace es segregar. Y ahí hay una serie de políticas que podríamos enumerar de manera concreta. Por ejemplo, la Ley 70 no ha logrado reglamentarse porque no hay la voluntad política para que las comunidades afrodescendientes del territorio a lo largo y ancho de Colombia podamos autodeterminarnos. Eso sería para el gobierno el equivalente a darnos el poder y la autoridad de autodeterminarnos, cosa que no conviene. ¿Y cómo es posible que una ley
que tiene tantos autos ratificados por la Corte Constitucional, aún no logra encontrar un mecanismo jurídico de reglamentación. Entonces, contrario a nosotros los afro, los indígenas tienen un avance mucho más amplio y tienen una serie de logros, podríamos decirlo así, en comparación a las comunidades afro, que inclinan la balanza. O sea, en ese sentido, podemos decir que, o yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que hay unos elementos transversales en los cuales como ciudadanos colombianos nos sentimos identificados, pero cada uno está peleando por sus intereses, cosa que tampoco debemos aplaudir, porque la lógica fuera que bajo estas coyunturas, como ciudadanos, más que como etnias o grupos o minorías, como llama el gobierno, estamos dispersos en esa lucha. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero Freddy. Sin embargo, también me pongo a pensar que nosotros hemos estado por siglos en esta lucha y hemos estado solos. Y no se nos ha reconocido esa lucha que hemos dado, que finalmente no es solo por nuestros derechos, sino por un país en general. Es decir, cuando las comunidades afrocampesinas, cuando las mujeres, cuando la población LGTBI lucha por sus derechos, el país entero debería escuchar. Y eso no es lo que ha pasado con las comunidades negras, por ejemplo, hablándolo específicamente en nuestro caso. Nosotros hemos luchado por siglos, por lo que hoy la sociedad colombiana en general se ha unido a luchar. Entonces, lo que yo creo es que es dividir reinarás, por supuesto. Es un país que ha sabido dividir. Pero cuando pasen estas manifestaciones, las comunidades negras vamos a seguir luchando solos y nos van a dejar otra vez por fuera de las reivindicaciones por las cuales nosotros hemos estado luchando. Es decir, cuando, por ejemplo, se dice no a la reforma a la salud en los territorios, va a seguir habiendo un grave problema sobre las estructuras para la salud, por ejemplo. Entonces vamos a seguir teniendo pocos hospitales, vamos a seguir teniendo pocas condiciones para la educación y el Estado no se va a encargar de eso. Entonces yo creo que sí suma de que todos los colombianos salgamos a la calle a exigir el cambio y la transformación social, pero lo que no va a sumar es que una vez que pase y una vez que se logren algunas cosas de las que estamos exigiendo, las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades campesinas, pues sigamos teniendo las mismas vulnerabilidades frente al resto del país. Entonces sí hay, como lo dice el compañero Freddy, unas transversalidades que en este momento le están diciendo a todos los colombianos tenemos que salir a defendernos como pueblo colombiano, pero luego ese pueblo colombiano vuelve y se divide. Y luego seguimos siendo los negros en el Pacífico, los indígenas que llegan a otros territorios. Yo pienso en esto también, es que, por ejemplo, miren, cuando se hacen las marchas en Buenaventura, en el Chocó, en Tumaco, cuando se hacen las marchas para la restitución de derechos de los pobladores afrodescendientes, pues yo no veo que ciudades del interior vayan y se movilicen a estos lugares para apoyarnos en esas luchas. Yo lo que veo son noticieros diciendo que nosotros no estamos, que estamos bloqueando las calles y que no estamos dejando pasar los alimentos hacia el interior. Entonces eso me cuestiona mucho y yo creo que todavía falta un camino muy largo antes de que Colombia pueda salir a luchar juntos, todos como colombianos, por el bienestar de todos los colombianos. Yo quisiera, si me permiten, acotar algo allí, y es que nosotros no podemos desligar de nuestras luchas los conceptos políticos y los criterios políticos. Nosotros tenemos que estar inmersos en la política para que desde esos espacios políticos podamos dar la discusión que se debe dar en torno al fortalecimiento de nuestras comunidades y en materia de salud, de educación, económica, o sea, la discusión debe ser política y allí a veces siento que flaqueamos un poco nosotros mismos como comunidades. Obvio, un proceso de colonización extendido por 500 años en donde la educación sigue siendo un privilegio de élites y lo que nos llega a nosotros, nuestras comunidades, son
un rezago de educación, como quien dice, cumplamos institucionalmente porque toca, porque son Colombia y etcétera, y allá tiene que llegar el ministerio con sus políticas de educación. Es una cosa muy distinta a decir que dentro de nuestro enfoque étnico-cultural, dentro de nuestra cosmovisión negra, nosotros podamos establecer nuestra más ideal forma de educación de nuestro pueblo para empezar desde nuestros pueblos a generar transformación. Eso no existe en la actualidad. Entonces es muy difícil que la gente en nuestro territorio se articule y se vincule a los procesos de transformación y de lucha por la reivindicación de nuestros derechos, porque hay una ignorancia colectiva en muchos temas, sobre todo el político, y a eso sumémosle que los medios de comunicación son la última palabra. Caracol y RCN, que son los medios que sí tienen alcance y que sí llegan a estas comunidades donde no hay otro acceso a la información, obstruyen y obstaculizan y ralentizan nuestras posibilidades de abrir ojos, de que nuestro mensaje llegue con contundencia y que las personas del territorio se vinculen. Está cambiando un poco la dinámica porque las redes sociales permiten un acceso un poco mayor a la información, y eso es lo que estamos viendo en el fenómeno actual. Salimos los jóvenes, salimos los negros, salimos los indígenas, salimos todos, porque ya encontramos puntos comunes, pero gracias a las nuevas tecnologías. De no ser por eso, creo que estaríamos nosotros otros 30, 40 años en mora y para empezar procesos de transformación a partir de la resistencia social. Muchas gracias, maestros, por todos estos aportes, por toda esta información tan interesante y tan de primera mano. Yo sé por sus placeres que son personas que se dedican y que viven día a día reflexionando y contribuyendo al país para que se transformen las realidades no solo de nuestras comunidades, sino también de la sociedad colombiana en general. Y aprovechando que estamos en este espacio que nos brinda la Universidad Nacional, con estudiantes, con personas que necesitan poder educarse de una manera transversal, con un pensamiento crítico, que es el que aportan también las mismas comunidades, y que la universidad está dispuesta y está abriendo estos espacios. Yo quisiera invitarlos, tanto a las personas que me acompañan aquí en el panel, en el set, o a los estudiantes, a reflexionar sobre lo siguiente. Y es que hemos visto cómo se recibe a la minga indígena en algunos sectores, cómo están recibiendo a la minga indígena, cómo están reaccionando frente a lo que pasa en Siloé y en distrito de Agua Blanca, lo que pasa en Medellín. También vemos que en lugares como Tumaco, como Quibdó, se hacen manifestaciones artísticas, manifestaciones sociales, pero la reacción es distinta. Yo quisiera invitarlo a reflexionar sobre eso. ¿Qué está pasando? Y frente a lo que estamos conmemorando, ¿qué hace falta para que estas reacciones que podemos leer en las redes sociales de rechazo a las comunidades se transformen? ¿Cómo podemos lograr que se celebre o que se conmemore el Día de la Afrocolombianidad, el Día de la Diversidad, de una manera que contribuya a la transformación de esas relaciones entre los ciudadanos, entre los colombianos en general? Yo creo que es posible desde las políticas públicas, es decir, o la sociedad civil a través de un proceso de desobediencia, como el que está pasando, logra que haya transformaciones sustanciales en la forma de llevar las políticas públicas, o logramos contar con la suerte de que algún gobierno, así sea de transición, empiece a implementar otro modelo de políticas, o estaríamos condenados a estar en la misma dinámica por mucho tiempo, porque no debemos olvidar que somos lo que somos dependiendo de factores como la economía y el modelo político económico mismo. De nada nos sirve a nosotros tener una constitución muy bien redactada y con unos valores altísimos en defensa de los derechos fundamentales y de la vida, si en la práctica la economía no es congruente o no lleva el mismo componente, si la educación que se imparte no está ajustada a esa constitución.
Son unos elementos que obligatoriamente implican que las políticas públicas desde el Estado transformen nuestras realidades. De no ser así, la responsabilidad es social. Hoy estamos dando un salto como sociedad civil y ese salto no ha generado todavía ninguna transformación. Las reformas que se cayeron, desde mi punto de vista, pues aún no eran leyes y fueron proyectos y propuestas que no lograron el objetivo del gobierno de turno. Pero una ganancia real es que a partir de estas mesas de negociaciones posibles pro paro o después del paro, logren que se modifique estructuralmente desde la estructura del Estado lo que se deba modificar a fin de garantizar estos derechos consagrados en la Constitución. Y en este momento, desde mi punto de vista, yo no veo posible ese acuerdo fundamental de la sociedad y el gobierno y el Congreso y los actores del sector económico para lograr la transformación. Entonces, sí creo que es desde la política que es transversal a todo. En lo que respecta a nuestras comunidades afrodescendientes, desde nuestro enfoque, nosotros tenemos una dinámica propia y ahí hemos tenido unos pequeños avances, pero yo diría que hay que acompañar, acercarse a nuestras autoridades técnicas territoriales, hacer una especie de evaluación y rendición de cuentas también a estas representaciones que hemos tenido en torno a los consejos comunitarios, etcétera, para ver dónde hemos tenido las fallas, cómo podemos como sociedad civil contribuirle a eso, pero eso es a través de un proceso de empoderamiento de nuestras comunidades mismas. Son las dos alternativas que doy yo, una con el enfoque étnico diferencial afrodescendiente y otra como ciudadano común, que necesitamos unas transformaciones reales del territorio nacional y que solo se puede hacer a través de la política de Estado que esté orientada a esa transformación misma. Muchas gracias, Fede. Sí, definitivamente se puede ver que existe aún mucho odio dentro de la misma ciudadanía y apostarle a esa transformación no queda solo en manos del Estado, de los gobiernos de turno, sino de nosotros mismos colombianos, como colombianos, y que creemos estructuras que vayan en pro de nuestro reconocimiento y valoración de cada una de las personas, de cada uno de los grupos humanos que componen este país. Así que definitivamente hay mucho trabajo por hacer y la conmemoración, ojalá contribuyera a eso. Me gustaría dar paso a algunas preguntas que puedan tener los participantes, las personas que están asistiendo, los estudiantes que están conectados en este momento con nosotros. Bueno, mientras nuestros participantes se animan, yo pues voy adelantándome con mi balance. Sé que el tiempo es corto, infortunadamente se nos agota, pero yo pues de verdad quiero agradecer este espacio, todo lo que ustedes nos han expresado, este excelente análisis que hacen de la situación que se vive y también de lo que ha pasado a través de la historia. Yo comparto plenamente que debemos trabajar en la línea de política pública. Definitivamente es hora de revisar la política pública y de establecer líneas de política pública nuevas. A veces, como por ejemplo, como pasa con la Ley 70 del 93, no está reglamentada, sí, muy buena, pero desde tantos años y todavía no está reglamentada. Entonces, pues hombre, hay que definitivamente luchar porque eso debe reglamentarse, ¿cierto? Entonces, nos pasa no solamente con esta ley, hay muchas normativas que están establecidas y que de pronto no están activas porque no se han reglamentado o sencillamente porque ya no funcionan. Ya tendríamos que revisarlas, ya tendríamos que ajustarlas. Y es que eso es así, o sea, la política no puede ser eterna, tiene que ser revisada, dependiendo de la situación, de las circunstancias, del tiempo. A medida que avancemos, hay que hacer una revisión y hay que mirar cómo estas políticas van a contribuir al buen vivir de la sociedad. Definitivamente,
hay que defender y luchar por la implementación de la Constitución del 91. Ahí claramente tenemos unos derechos que en ocasiones los vemos vulnerados. Entonces, no, yo comparto plenamente lo que ustedes han manifestado aquí, y justamente en ese sentido, desde la sede de Presencia Nacional Tumaco, nosotros el año pasado creamos el Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico Colombiano. Y este centro de pensamiento lo que busca es identificar líneas de política pública de la mano de las comunidades y establecer los documentos de política pública que puedan ser transitados y presentados ante el gobierno. Esperamos en corto tiempo estarles invitando para poder empezar un trabajo aunado con ustedes. Hoy nos han mostrado la gran experiencia que tienen en el tema, y con seguridad ahí podemos hacer un trabajo aunado para trabajar precisamente en estas líneas de política pública que se requieren. Lo otro que identifico y que también lo compartimos plenamente es el cambio cultural que hay que dar en la sociedad. Definitivamente hay que trabajar en los valores, en lo que es la democracia. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante pensar en que la educación desde el colegio incluya todos los aspectos sociales, culturales. Digamos que los estudios sociales y culturales deben estar inmersos en la educación desde la primaria, bachillerato, universidad. Y bueno, y si tú no tienes la oportunidad de ir, o definitivamente no quieres, porque siempre lo digo, no todos tienen que ser profesionales, no todos quieren ser profesionales, pero hay muchas maneras de educarse y de formarse. Entonces, lo que hay que impulsar también es eso, todas las maneras de educación que pueden brindarse a la sociedad. Y que en esa educación esté ese componente que te indica qué es democracia y cómo la ejerces, qué es control social y cómo lo ejerces, ¿sí? Y que entre todos, si todos podemos luchar por estos derechos que tenemos, ejercemos nuestra democracia, hacemos un control social, seguramente esto va a cambiar, seguramente podemos ver otro futuro para nuestro país y para nuestras futuras generaciones. Entonces, creo que también tenemos que trabajar fuertemente en esa línea, en que impulsemos esta educación, estas líneas de aspectos sociales y culturales desde la primaria, que permitan rescatar los valores, y también rescatar todo ese conocimiento ancestral, toda esa cultura que es una riqueza y un patrimonio cultural, más que una, digamos, como ustedes mencionaban ahorita, es que siempre nos ven como folclore o como la manifestación artística. No, esto es una riqueza invaluable, y también comparto plenamente que no solamente es esto, o sea, es un conjunto de aspectos que caracterizan a la población afrocolombiana y que los hace definitivamente pues únicos. Yo vivo feliz de interactuar con ustedes, y cada día aprendo mucho, cada día aprendo más. Entonces, nuestra filosofía desde la sede de Tumaco es esa, es la co-construcción, es que podamos analizar conjuntamente todas estas situaciones, que podamos buscar esas líneas, que podamos establecer, digamos, como propuestas que contribuyan a mejorar la situación de manera unada. O sea, eso es lo que buscamos. Esto ha sido un abrebocas a todo ese trabajo conjunto que podemos desarrollar. No sé si ya hay alguna persona que se haya animado a presentar su pregunta. Sí, profesora Amanda, tenemos una pregunta en el chat. No una pregunta, un comentario. Precisamente es de Andrés y dice así. Entonces, ay, perdón, se me perdió. Yo no tengo preguntas, pero sí un comentario. La educación es fundamental, y sobre todo aquí en el interior. En los colegios todavía se trata el tema de la afrocolombianidad desde una visión colonial y racista. El día de la afrocolombianidad, los niños solo bailan en mapalé y hasta se pintan de negro, pero no hay sustancia. No hay un acercamiento real a lo que es la afrocolombianidad.
De alguna manera, Diana Marcela Vivas dice, considerando la crisis que estamos viviendo actualmente en nuestro país, pregunta, desde sus perspectivas, ¿cómo creen que podamos encontrar soluciones? Y Imabelé dice, exacto, Andrés, hay personas que ni siquiera saben de los albinos o que si alguien se identifica como afrodescendiente y no es negro, o sea, es mestizo o así, automáticamente lo tachan de no serlo. Y Juan Ramírez dice, asumir el papel que se les ha dado a las negritudes como sujetos no políticos, reducidos a las expresiones que no apuntan al poder, supone entonces estrategias para influir en él. ¿Cuáles son esas estrategias en Colombia desde su experiencia, si las hay? Influir en el poder también es influir culturalmente en la sociedad. ¿Es posible pensar la influencia cultural como centro de la transformación en Colombia? Qué valiosos comentarios y qué buenas preguntas. Ahí tienen nuestros invitados. Pues sí, es muy interesante lo que nos comparten los compañeros, los estudiantes. Pensando primero en lo que decía el compañero Andrés, sí, desafortunadamente en algunos espacios en el interior, en los colegios y también acá en las regiones, encontramos que la educación solo se limita a recrear algunos aspectos de las comunidades afro y a veces a recrearlos muy mal, como decía el compañero, pintándose el cuerpo, que eso obviamente no es necesario. Es más importante el reconocimiento de las comunidades, la valoración de los aspectos culturales, informar, enseñar, utilizar este día como un día de enseñanza y de investigación, de reflexión con los estudiantes, mucho más allá que sea un día solo de trajes y de pinturas o cosas de esas. Así que Andrés, tienes mucha razón en eso, hay una limitación allí y tendríamos que exigir a las instituciones que transformen esas formas de conmemorar la afrocolombianidad y la diversidad en Colombia. Yo quiero aportarle a eso algo ahí, me parece importante, y es que desde la institucionalidad se ha invisibilizado la participación de nuestras comunidades afrodescendientes en la construcción de este país. Aquí se nos reconoce y se nos rescata dentro de la cultura y de la geografía e historia, incluso desde las instituciones educativas, como los negritos esclavizados que vinimos acá y le aportamos a la minería porque los indígenas no tenían la misma fuerza y etcétera, y ahí se termina el tema. Palabras más, palabras menos. Pero cito un ejemplo muy particular. Nadie reconoce que el general Petión tuvo una incidencia altísima en el proceso de independencia liderado por Simón Bolívar. Eso no se ve en los libros de historia. Es más, ni siquiera en nuestras mismas comunidades la gente tiene conciencia de quién fue el general Petión. La gente no tiene conciencia porque la educación que nos han impartido a nosotros, que nos han obligado a asumir, nada tiene que ver con nuestras realidades y con nuestras particularidades basadas en nuestros enfoques ni en nuestras cosmovisiones. Entonces, hasta que no haya un proceso de reconocimiento desde la institucionalidad que nos permita autodeterminar las políticas que conlleven a la transformación real y al reconocimiento real de nuestras comunidades, pues la tarea va a estar siempre en la pelea, diríamos, vamos a estar siempre entre tigre y burro amarrado, coloquialmente diciendo. Ahí va a haber una disparidad total. Entonces, un primer elemento, como para responder algo a lo que preguntaba el compañero en el chat, y cómo lo hacemos, o desde nuestro enfoque, cómo podemos cambiar. Un primer elemento, y estaba contemplado como un elemento de lucha, un punto de lucha de todo este proceso de comunidades negras en el reconocimiento de la Ley 70, es lograr que desde la Ley General de Educación se inserte o se modifique un artículo en el cual desde el mismo ministerio se le dé dientes a las comunidades negras para que en ese enfoque étnico
nosotros podamos implementar nuestro propio modelo de etnoeducación con el enfoque étnico diferencial afrodescendiente. Ese es un primer elemento, porque sí, hay que empezar a educar desde ya para que en 10 o 15, 20 años empecemos a generar en nuestras sociedades una conciencia, un arraigo, una identidad. Y ser afrodescendiente, para aquellos que de pronto están fuera de contexto, no implica necesariamente ser negro de piel. Yo conozco a mucha gente que es negra de piel y es totalmente occidental. Entonces, el autorreconocimiento dentro de la etnia no tiene que ver con tu tono de piel, tiene que ver con tu cosmovisión, con tu cultura, con tu identidad. Y allí hay una discusión que pues no tendría mucho debate, porque hay que estar un poquito del lado lógico, ontológico, para que uno pueda identificarse y asumirse como ser. Buenas noches, soy Mabel. Disculpe. Bueno, lo que pasa es que mi papá, cuando estaba en Pasto y tenía así encuentros con personas pastuzas, pues él también es, digamos así, mestizo entre comillas, él era formal y todo el cuento, y las personas le decían, ay, tú en serio eres de Tumaco, o tú en serio eres afrodescendiente porque eres formal, eres cordial, no eres escandaloso como normalmente se piensa que es. Entonces es cuestión también de cambiar esa visión que tienen de nosotros así en el exterior y cómo hacerlo realmente. Yo no sé qué opinen los compañeros, pero nosotros no tenemos que cambiar nada. Nosotros somos así, esa es nuestra característica, esa es nuestra identidad. Los otros tienen que reconocernos y entendernos. ¿Sí? Eso es respeto a la diferencia. Eso es lo que hace que nosotros seamos un país pluralista. Eso es lo que permitiría que nosotros creciéramos como sociedad y pudiéramos desarrollar este proyecto de nación. Uno no debe cambiar, uno no tiene que cambiar, uno es lo que es. Y a eso es que invitamos. Somos afrodescendientes, hablamos duro, comemos mucho, somos felices, somos muy sociables, y eso es una de las características envidiables que tenemos nosotros. La necesidad, y el que me diga que estoy equivocado, entonces no nos conoce. La necesidad aberrante de que un fin de semana, después de una jornada de trabajo, sintamos nosotros que debemos ir a encontrarnos con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Esto es muy particular de nosotros y no tenemos nada que cambiar. Nosotros somos así, debemos asumirnos así y lograr que los demás nos reconozcan en esa diferencia. Bueno, a mí me gustaría aportar también un poco hacia lo que ha planteado Andrés y otra participante que habla también sobre el esencialismo. Yo creo que es importante también que nosotros reconozcamos, y yo hablo desde el oficio de la danza, que nosotros reconozcamos que la danza es un sistema de educación autónomo. La universidad, la academia, no es la única que educa. Los pueblos sabemos cómo educarnos a través del arte, porque el arte para nosotros ha sido un lugar de resistencia, un entorno protector que nos ha permitido crear maneras que otros no entienden, desafortunadamente, que no entienden por una mirada miope. Y digo miope porque no son capaces de leer los conocimientos, la sabiduría. Miren, las comunidades negras, nosotros bailamos, y eso ni lo queremos negar, ni lo queremos invisibilizar. La danza es una de las manifestaciones artísticas, políticas, culturales más importantes que nosotros hemos sabido preservar, transformar a nuestro favor. Luego, ha llegado la colonialidad para vaciarla de sentido y para incluso hacernos creer que debemos hacer una caricatura de lo que nosotros somos, como por ejemplo cuando Andrés dice que celebran, en lugar de conmemorar, celebran el Día de la Afrocolombianidad, bailan mapalé y se pintan de negro. Es decir, es una práctica que empezó como una práctica de laboreo, y la colonialidad y el capitalismo la ha convertido en una danza de erotismo, de exotismo y de caricatura contra nosotros mismos. Entonces yo creo que es ahí en donde desde la danza nosotros tenemos que crear un lugar de estudio para recuperar el sentido y el contexto histórico y geográfico, político y social en el que fueron creadas nuestras manifestaciones danzadas, para no dejar que se pierda ese conocimiento, para no permitir
que nos sigan vaciando de sentido lo que nosotros hemos construido para poder sobrevivir, para poder vivir a través de la danza, como lo hemos hecho con muchos otros oficios y muchas otras maneras. Pero claro, yo hablo desde la danza, desde el lugar del cuerpo que baila. Y en ese sentido, entonces yo invito a que nosotros consideremos que la danza es un lugar de educación para las comunidades negras, es un lugar en el que nosotros podemos comunicarnos con el resto del mundo, es un lugar de profesión. Como bailarines, nosotros no necesitamos pasar por una academia, no necesitamos pasar por una universidad para que nos digan que somos bailarines profesionales o no. Lo que sí vemos es que universidades son capaces de cerrar las puertas a artistas afrodescendientes porque consideran ellos que no tienen el nivel para estar en la universidad o no tienen los códigos necesarios. Y eso, como lo dice el compañero Freddy, es que no somos nosotros los que tenemos que cambiar, son las instituciones. Es la sociedad en general la que tiene que reeducarse, tiene que encontrar otras formas de ver, leer y quitar ese lente colonialista con el que siempre nos ha leído para entender que todas las manifestaciones culturales que nosotros hemos creado no solo nos sirven a nosotros, le sirven a otros pueblos también para entender que el mundo es mucho más amplio que esa mirada eurocéntrica y que la danza registra la historia, los sueños, el poder de la comunidad negra, registra también las soluciones que nosotros le damos a la sociedad. Entonces, esos negritos, esas negritas que bailan mapalé, es un imaginario de esta sociedad que es capaz de vaciar un sentido y un significado muy fuerte de lo que nosotros hacemos con ese cuerpo que baila. Estudiar la danza nos permite no ser esencialistas. Estudiar la danza nos permite reconocer que nosotros hemos construido a través de la danza un lugar de empoderamiento y hay unas sociedades que quieren ser sordas y ciegas frente a eso y que quieren entonces simplemente ver unos cuerpos que ellos han llamado sensuales y sexuales. Pero entonces yo creo que es el momento de que la danza, que las manifestaciones artísticas en general, en el caso, por ejemplo, como lo hace Pluk con Pla, nosotros tenemos el deber como artistas de narrarnos, de dibujarnos, de diseñarnos y de crear un discurso político frente a los demás a través del arte. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las personas que hicieron preguntas, que nos acompañaron en la reflexión, a los panelistas, al maestro Rafael, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos, por contarnos toda la experiencia, por darnos todos esos saberes. También al compañero Freddy, de verdad, un abrazo y maravilloso poder tenerlos aquí con nosotros trabajando en la reflexión y en la construcción de un país diferente, en aportarle a la educación, en apostarle también de alguna manera a un espacio que genera la universidad para que nosotros seamos escuchados y nosotros seamos partícipes de los procesos de transformación académica, también de las transformaciones epistemológicas en este país. A la profe Amanda, a todo el equipo de Bienestar Universitario, muchas gracias por este momento. Ha sido muy bonito y muy especial para nosotros poder reflexionar junto a la comunidad estudiantil, a la comunidad académica, la situación de la población afrocolombiana. Gracias. Así es, Harold. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales por haber aceptado compartir con nosotros este espacio. Como dice Harold, esa es la idea, tenemos el deber de co-construir y de vernos como una única población de Colombia. Son muchos los retos, pero estoy segura que caminando juntos podemos lograr metas significativas. Entonces, simplemente invitarles a que participen de nuestro Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico Colombiano, desde donde con seguridad saldrán propuestas muy interesantes para avanzar en pro de toda nuestra sociedad. A todos muchísimas gracias y bueno, esperamos que pronto podamos tener el siguiente conversatorio. Este tema no acaba acá, infortunadamente el tiempo es corto, pero próximamente estaremos citando a otro conversatorio. Muchas gracias. Agradezco por el espacio, Harold, sabes que te aprecio mucho.
doctora Amanda, Rafa, a todos, muchas gracias. Siempre es un placer poder contribuir desde donde sea posible, poder sembrar siempre una semillita, ojalá que de esperanza para que en medio de las avasalladoras políticas de Estado y de políticas neoliberales, nosotros logremos sobrevivir y llevar un mensaje de transformación que sirva, si ya bien no alcance para nosotros, por lo menos para nuestros hijos y las generaciones futuras. Ojalá logremos en algún momento de la historia dejar esas barreras raciales, esas barreras sociales y podamos vernos en esencia por lo que somos. Seres humanos con cosmovisiones diferentes, pero seres humanos. Y a partir de allí estoy seguro de que habrá un día en que la humanidad cambie totalmente tanta barbarie que alcanzamos a vivir nosotros. Un abrazo para todos, se les quiere mucho y cualquier cosa, ahí estamos para transformar y para contribuir. Muchísimas gracias. Freddy, no quisiera terminar sin desearle muchos éxitos en esa mesa negociadora. Sé que estás haciendo un trabajo por todos nosotros y de verdad lo haces muy bien. Sé que estás representándonos muy bien y con seguridad esto tendrá grandes logros y te agradezco en nombre propio y en el nombre de todas la población y las comunidades del país, porque sé que a veces ustedes trabajan duro y trabajan por todos nosotros y muchos ni sabemos lo que ustedes logran para el bien de todos. De verdad, felicitaciones por todos los logros que has alcanzado hasta ahora y muchos éxitos en esa mesa negociadora, que todo vaya bien. A Rafael, pues también muchísimas gracias por todo lo que has hecho. La corporación Francofa es muy conocida, todos sabemos todo el esfuerzo y toda esa educación que ustedes generan a través de esta organización y todos los jóvenes que se han formado y que han tenido la posibilidad de educarse, pero también de ese mensaje que mandan a diario. Eso es supremamente valioso. Esto, mejor dicho, la historia lo contará. De verdad, muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Y a Harold Tenorio, pues por supuesto, nuestro sello UN, no, él es ahí siempre dispuesto a aportar a la formación de nuestros estudiantes, a aportar en este trabajo mancomunado, y sé que también ha hecho un trabajo invaluable en Tumaco con los jóvenes. Y pues eso es muy significativo. Para nosotros también es un orgullo tenerlo con nosotros y tenerles a ustedes, y sé que van a formar parte de nuestro centro de pensamiento y vamos a sacar cosas muy, muy, muy valiosas. Muchas gracias. Un abrazo inmenso. Y a todos los que participaron hoy, a nuestros estudiantes, profesores, veo profesores de Valledupar conectados, de Palmira, de diferentes sedes, esto es muy valioso. Y bueno, a todos muchas gracias. Un abrazote. Hasta luego y muchas gracias. Chao, gracias. A todo el equipo administrativo, al del sistema de bienestar, a todas las monitoras, a todos un súper abrazo y muchas gracias por todo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.